Buenos días. Tengan ustedes en esta oportunidad a todas las personas que nos visualizan por primera vez. Le damos la bienvenida a este tiempo que vamos a ministrar el corazón de Dios. Somos de la comunidad cristiana Fuente de Verdad y nos encontramos en la avenida Bolívar 379 Cercado, Villa María del Triunfo. Nos congregamos todos los domingos y pues si no congregas a una iglesia, te invitamos a que puedas congregar con nosotros y sobre todo pues que el nombre de Jesucristo sea glorificado en alto. Les invitamos en este tiempo para poder ministrar el corazón de Dios, así que vamos a tomarnos un tiempo para poder orar. Señor, te damos gracias porque eres tú el Rey de los cielos y de la tierra. Señor, queremos honrarte, queremos dar lugar a tu Espíritu en esta hora y agradecerte, Señor, por lo bueno y maravilloso que has sido tú, Señor. Amado Dios, queremos unir nuestras voces a las de los ángeles que te dicen santo, santo, santo. Muchas gracias porque podemos entrar a ese lugar santo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchísimas gracias, amado Dios, por esta gran oportunidad y queremos decirte que somos tuyos y aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo.
Gloria a Dios. Tengan muy buenos días, amados hermanos y estimados oyentes. Vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a compartir la segunda parte. Pues la semana pasada estábamos viendo, ¿no?, nuestro tema, la edificación del creyente basado en la prudencia. Y pues estábamos viendo nuestro texto base, Mateo 7:24. Había una comparación del hombre que había edificado su casa sobre la roca, y había otro hombre también que había edificado pues su casa sobre la arena. Eso significaba pues que todos los creyentes debemos de edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús, considerar en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en nuestro matrimonio, en el negocio, en la empresa, en todo lo que hagamos, ¿no?, en lo que hablemos, en lo que pensemos, siempre consideremos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque los desastres naturales venían tanto para la casa que había sido edificada sobre la roca y para aquella que también había sido construida sobre la arena. Y la diferencia fue notorio en ambos, que aquella que fue construida sobre la arena, dice que fue grande su ruina. Entonces esto nos está queriendo decir, amados oyentes, que cualquier persona que construya su vida sin Cristo Jesús, grande será la ruina y no habrá manera poder construir, porque qué sé yo, será tarde. Pero es por eso que la palabra nos está advirtiendo de que debemos de considerar a Cristo Jesús. Bien, en esta oportunidad vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ver en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual, ¿no?, espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Habíamos estado viendo también, como dice Efesios 2:20, la piedra angular es Jesucristo, ¿no? Si bien es cierto, los apóstoles echaron los fundamentos, pero sobre ese fundamento la piedra angular es Jesucristo, ¿no? Nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. En ese ángulo de 90 grados puede encajar un ángulo de 45, de 60, de 30, otro de 45, de 20, de 70. Es por eso que no siempre, si en la base, ¿no?, está en la vida del hombre, del creyente, está como piedra angular Cristo Jesús, cualquiera que vayamos, que nosotros siendo piedras vivas, vamos a encajar, ¿no? Piedras vivas son piedras más pequeñas que una roca. Entonces la construcción pues se va haciendo de una manera uniforme, ¿no? Vamos a desmenuzar este pasaje. Dice, ¿no?, la primera parte dice: vosotros también como piedras vivas. No dice que somos piedras, dice que somos como piedras vivas. Así el énfasis es la edificación, es la construcción, ¿no? La piedra viva pues por sí sola no se puede colocar, no se puede, ¿no? Hay alguien que tiene que, ¿no?, movilizarla, alguien que tiene que tiene que procesar la piedra viva, ¿no? La piedra para construcción hay diferentes medidas, y las piedras que han sido procesadas por una máquina llamada chancadora es triturada en ángulos, ¿no? Esos pequeños, ¿no?, ángulos hacen de que encaje en la piedra angular. No es como una piedra redonda. Obviamente antes de ser procesada, esa piedra ha sido una piedra deformada, grande, y ha sido triturado en ángulos, ¿no? Entonces cuando tú echas esas piedras a los cimientos, con otros ángulos se prensa bien, que cuando viene una tempestad, entonces el cimiento, ¿no?, la parte del edificio, la parte alta se puede mover,
pero el fundamento está firme. Pues si el fundamento, no, en ese moverse el edificio, si el fundamento está mal, ¿no? Se puede venir todo el edificio abajo. Entonces, pues, ¿no? Para eso, ¿no? Los estudiosos, los expertos han tenido que triturar la piedra, han tenido que procesarla. No es una piedra redonda. Y hay casos a veces que hemos visto, ¿no? Esas piedras redondeadas, ¿no? Que no son angulosas, han sido puestas en algún cimiento, ha habido un sismo y esa piedra, por ser redonda y con el movimiento fácil, se ha despegado. Entonces, inclusive quedan unas formas redondas que la piedra redonda se ha zafado, pero la piedra angular se va a trenzar, unos contra otros se va a trenzar, y eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Como la piedra angular es, ¿no?, Cristo Jesús, y nosotros como piedras vivas vamos a encajar, vamos a hacer un buen cimiento, ¿no? Las bases, y lo de encima ya va a ser, pues, cosa más fácil. Por eso lo importante es el fundamento. Entonces, nosotros como piedras vivas tenemos que ser procesadas. No podemos poner cualquier, ¿no?, cosa a nuestra vida, no fundamental, ¿no? Cosas básicas, ¿no? Empezar con el perdón, empezar a considerar la palabra de Dios, empezar, ¿no? Un creyente no puede dejar de orar, un creyente no puede dejar de leer la Biblia, un creyente no puede ser, no, una persona que no estudie la palabra del Señor, no puede ser un neófito, ¿no? Está bien, Dios puede usar, ¿no?, a personas, a cualquier persona, pero es necesario, ¿no? Como dice primera de Timoteo capítulo 3, pero es necesario, ¿no? Ahí están los requisitos para un hombre que quiera, ¿no?, poder servir a Dios. Entonces, ¿no? Sí Dios siempre nos va a procesar. Dios nos va a poner también personas que no tengan amor por su palabra, que no sean dados a la oración. Dios no lo va a usar. Es mentira, ¿no? Que nosotros podamos pensar eso. Entonces vamos a desmenuzar esta parte, ¿no? Le decía, ¿no?, que la piedra tiene que ser procesada. Nosotros tenemos que, como piedras vivas, tenemos que ser pasados por el proceso de ser triturados, sacar toda impureza, porque, ¿no?, a esa piedra también procesada le echan, ¿no?, agua, lo limpian. ¿Y para qué? Porque va a servir de fundamento al edificio. Y hay veces algunos polvillos, algunas impurezas hacen de que a veces no se trence bien, no haga un buen concreto y no va a servir de buen cimiento. Entonces eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Vosotros como piedras vivas, ¿no? Seguimos, diciendo como casa espiritual y no como cualquier casa. Nosotros decimos como casa espiritual. No somos ya, no podemos hacer una casa de campo para ir solamente una vez, ¿no? Solamente ir en el verano, esa casa de campo. Solamente ir de vacaciones. No, nosotros somos una casa espiritual. Tenemos que construir bien esa casa, ¿no? Nuestra vida, ¿no?, esa es una única vez, ¿no? Está establecido para los hombres que una sola vez muera, de ahí viene el juicio. No hay otra. Debemos de considerar que la salvación, ¿no?, se consigue acá en vida. No hay otro lugar. No podemos entonces decir, no, tengo una casa y voy a tener otra casa de campo, otra casa de playa. No, nuestra casa, nuestra vida, ¿no?, es casa, ¿no?, espiritual. Tenemos que enfatizar, ¿no?, en hacer una diferencia, ¿no?, de qué manera vamos a, ¿no?, construir. Tenemos que construir bien, porque en esa casa vamos a vivir, ¿no? Nosotros vamos a vivir nuestros seres queridos, y pues si hacemos una mala construcción, ¿no?, la tempestad viene y grande puede ser la ruina y puede terminar con la vida de nuestros seres queridos, con nuestra propia vida. Entonces no podemos dejar de leer, no podemos de estudiar la palabra, no podemos dejar de buscar la presencia del Señor. Tenemos que considerar que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tenemos que creer, tenemos que trabajar, ¿no?, en esa área de nuestra vida, ser creyentes. No podemos, ¿no?, dudar, no podemos estar a la deriva. Tenemos que creer lo que dice, ¿no?, la piedra angular. ¿Qué cosa dice, no?
Si nosotros hemos aceptado a Jesús, su Espíritu automáticamente ha venido y nos ha tocado. Entonces somos personas espirituales. No podemos estar metiendo cualquier cosa a nuestra casa, que es casa espiritual. No podemos estar, ¿no? Alimentándonos mal. No podemos estar adulterando con nuestro cuerpo, porque somos, ¿qué cosa? Dice casa espiritual, ¿no? Dice, vosotros también como piedras vivas, ¿no? Sed edificados, dice, sed edificados como casa espiritual, ¿no? Y les decía, ¿no? Nosotros como cristianos, nosotros no podemos llevar una vida, ¿no? De gentiles, ¿no? Si bien es cierto, somos gentiles, pero no podemos, como dice Efesios 2, andar como antes anduvimos. Tenemos que andar ahora en una nueva vida. ¿Por qué? Porque no somos ya una nueva casa. No somos una casa donde guardábamos la mentira, donde guardábamos la hipocresía, ¿no? Donde guardábamos, ¿no? Ingeríamos, ¿no? Licor, ¿no? Fumábamos, adulterábamos, no fornicábamos, no considerábamos que era una casa espiritual. Pues ahora sí, desde el momento que hemos aceptado a Jesús, no somos casa espiritual. ¿Y qué más dice, no? Y sacerdocio santo. Gloria a Dios. Hemos sido llamados al sacerdocio, ¿no? Porque Él nos ha creado y salvado, ¿no? Como dice Apocalipsis dice 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, ¿no? Su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Desde la creación, nosotros hemos sido creados con un propósito. Quizás aún muchos seguimos sin entender, pero razón por la cual Él vino, tocó nuestras vidas, ¿no? Nos atrajo con lazo de amor. Cuando estábamos sumergidos en el pecado, perdidos, ¿no? Él nos llamó porque Él había predestinado antes, ¿no? Jeremías dice que aún que antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya nos había conocido, había decidido amarnos. Entonces, por más que nos desviamos, Él vino nuevamente a buscarnos, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Hemos sido creados con un propósito para ser sacerdotes, ¿no? Y vamos a ir viendo más adelante qué cosa hace un sacerdote. Un sacerdote pues no anda mintiendo, es un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque va a rendir sacrificio, va a rendir adoración, va a hacer holocausto por los pecados de muchos otros, ¿no? Entonces debemos ir considerando eso. Es por eso que nosotros tenemos que ponernos a la brecha en cuanto a la oración. Porque si bien es cierto, nuestros familiares, nuestros vecinos, ¿no? La gente que conocemos está en el pecado, pero nosotros somos sacerdotes, no podemos, ¿no? Ir maldiciendo la vida ajena. No podemos ir hablando mal de la vida ajena. ¿Por qué? Porque Dios ya nos llamó. Porque Dios puede tener, y es más, tiene misericordia de ellos también. Pero Dios a ti y a mí nos ha llamado para cumplir su propósito. Mira, qué tremendo. Y tenemos que considerar eso. Pero todo empieza con una construcción. Tenemos que empezar a edificar, ¿no? Sacar todas las cosas malas. Esas malas construcciones, ¿no? Ustedes han visto cuando un edificio está mal construido, ¿qué hacen? Empiezan a romper, a poner, ¿no? Columnas, a hacer quizás reforzamiento de bases, ¿no? Pero eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Ha empezado a sacar toda la impureza de nosotros, ¿no? Para darnos una nueva identidad. ¿Quiénes son? ¿No? Porque los cimientos soportan todas las cosas que pueden ir dentro del edificio y el edificio mismo. Y nosotros tenemos que ser capaces de sostener nuestra propia vida. Tenemos que ser capaces de sostener, ¿no? Los problemas de las otras personas, los problemas de nuestra nación, los problemas, tanta crisis de liderazgo hay. Pero nosotros de antemano sabemos que la política, ni un político va a salvar al Perú. Quien va a salvar al Perú es Cristo Jesús. No hay otro. Entonces para eso nosotros tenemos que, ¿no? Tener buenos fundamentos, tener conciencia de esto.
¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y podemos hacer muchas cosas, mayores cosas que las que hice yo, dijo Él, pueden vosotros hacer. Entonces, pero tenemos que ser no repotenciados. Tenemos que ser equipados. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que tener clara nuestra identidad. Tenemos que tener certeza de que ya hemos renunciado a la vieja manera de vivir. Usted conocerá el pasaje de 2, ¿no?, de Corintios 5, que habla, ¿no?, acerca, ¿no?, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. De ahí empieza todo. Cuando hemos aceptado a Jesús, todo viene a ser hecha nueva, dice. Entonces, olvidémonos del pasado, no nos quedemos en el pasado, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no?, como casa espiritual, ¿no?, y sacerdocio santo, ¿no? Porque Él nos ha creado, ¿no?, y salvado, como dice Apocalipsis, ¿no?, ya con un propósito. Quiero leerles también lo que dice Lucas 22, 28, 29, porque vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Le está hablando, ¿no?, a sus apóstoles, ¿no? Verso 29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, ¿no? Jesucristo, ¿no? Pero alguien podría decir acá, pero eso lo dijo, ¿no?, a los apóstoles. Pero nosotros también somos, ¿no?, por fe. Recuerde, ¿no?, Gálatas, ¿no?, 3, 7 y 8, ¿qué dice, no?, acerca de nosotros? Sigue diciendo, para ofrecer sacrificios espirituales, ¿no? Eso es lo que les decía en el antes, ¿no? ¿Qué cosa hace un sacerdote, no? Ofrece sacrificios espirituales. Pero una persona que no es sacerdote puede llevar una vida mediocre, una vida superficial, una vida muy por debajo, ¿no?, de un estándar de vida, ¿no?, mediocre, a medias. No, nosotros hemos sido llamados por Dios con un propósito, como lo vuelvo a decir. Él es el vencedor y nosotros podemos vencer porque el vencedor está con nosotros. Su palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podemos vencer las cosas del mundo. Hoy en día mucha gente, ¿no?, está teniendo, ¿no?, una crisis pero terrible en su vida, ¿no?, espiritual, en su vida emocional, en su vida económica, ¿no? Está entrando en pánico, está entrando, ¿no?, aceptando la muerte. Y nosotros, si conocemos, no vamos a aceptar así de fácil la muerte. Es cierto que vamos a morir, pero no podemos pues morir como unos miserables vencidos, ¿no?, por algún virus, ¿no?, o afectados por la economía, o no podemos morir de hambre. No podemos, ¿no? Sabemos que vamos a morir, pero no podemos morir así. Entonces, nosotros, ¿no?, vamos a vencer todo obstáculo, ¿no? Esos son vientos, esos son ríos que están soplando contra nuestra vida. Y como si estamos bien construidos, no vamos a resistir, ¿no? Puede haber quizás necesidad de pan, pero ¿qué dice la palabra? Tenemos que tener claro que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no solo de pan puede, ¿no?, vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso, ¿no?, tenemos que considerar, ¿no?, aquella persona que está en busca de pareja debe de orar por su pareja, no debe hacer yugo desigual. Aquel que va a hacer una sociedad debe de considerar a Jesús, si eso es bueno para su vida, ¿no? Pero la gente no considera a Jesús, hace sociedades sin consultar a Dios, sin consultar a sus autoridades, no considera a sus padres. Entonces pues la ruina le va a esperar. Y cuando fracasan, ¿no?, lo vemos, ¿verdad?, correr a Dios y
y tener un concepto equivocado acerca de Dios. Mira, Dios mío, ¿dónde estás tú? No, terminamos buscando un culpable. Y no podemos buscar un culpable. Entonces dice, ¿no? Para ofrecer sacrificios espirituales, ¿no? Nosotros tenemos que andar, ¿no? En el espíritu, ¿no? Porque ahí es donde el hombre es revelado, ¿no? Dios es espíritu, ¿no? Y nosotros también somos personas espirituales. A nuestro espíritu es el que Dios nos va a revelar. Yo no he visto en ninguna parte de la Biblia que Dios anda hablando al entendimiento del hombre. Yo en muchas oportunidades y en reiteradas oportunidades, sobre todo a ustedes, amados hermanos, les he dicho, ¿no? La mente del hombre es una mente caída. El hombre por naturaleza, ¿no? Ha caído, nuestra mente. Es por eso que nuestra mente tiene que ser, ¿no? Renovada, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que disponer nuestro espíritu. Tenemos que alimentarnos espiritualmente, ¿no? Como congregación estamos ayunando, ¿no? Todos los jueves. Y yo no sé por qué muchos no ayunan, pero en verdad un creyente debe hacer un hábito de un ayuno. ¿Por qué? Porque si no, no vas a encontrar tu identidad. Solamente eres, ¿no? Un creyente, pero en la carne, ¿no? Es cierto, tenemos una carne, tenemos un cuerpo, pero no somos nuestro cuerpo, nosotros somos espíritu. Entonces dice, ¿no? Para ofrecer sacrificios espirituales, ¿no? El ayuno es una forma de, ¿no? Hacer un sacrificio espiritual. Dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, dice, ¿no? Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés le está diciendo, es cierto, este es el Pentateuco, el Antiguo Testamento, todo, pero recuerde Gálatas 3, 7 y 10, ¿no? A Abraham le dijo, a todos los que son de fe, van a ser tus descendientes. Haré una nación grande de ti. Te estaba hablando de nosotros. Entonces, esto es para nosotros también, ¿no? Nuevamente, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? Estas son palabras que dirás a los hijos de... Quizás Israel no sabía. Quizás Israel había adquirido malos hábitos, malas formas de vivir en Egipto. Pero Dios le dijo, recuérdales, yo les estoy sacando de Egipto con un propósito, para que me hagan sacrificio, para que me hagan fiesta, para que me alaben. Pero ¿qué hubo en la mente, no, de los israelitas? Ahí estaba el profeta Moisés hablándoles de parte de Dios. Y hoy día no es la excepción, ¿no? Mucha gente nos está hablando, ¿no? Mira, no puedes vivir así, mira, no puedes, ¿no? ¿Cuántos cristianos hoy todavía decimos ser cristianos y estamos mintiendo? Hacemos compromisos, no cumplimos. ¿Cuántos cristianos todavía andan enemistados? ¿Cuántos cristianos todavía tienen, no, resentimiento, celo, envidia? ¿No? ¿Cuántos cristianos todavía vemos como, ¿no? Como antes andaban, rebeldes en sus propios caminos, no obedeciendo a sus autoridades? Eso había en el corazón de los israelitas. Diles, ¿no? Son un reino de sacerdotes. No son cualquier, no son como los egipcios, ¿no? Sigue diciendo, ¿no? Pedro 2:5, y aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Nuestros sacrificios, nuestros actos, nuestra oración debe ser aceptable. Si es que nosotros hemos considerado a Cristo Jesús en nuestra construcción, en nuestro proceso de nuestras vidas, ¿no? Nuestros sacrificios, nuestras oraciones van a ser aceptadas por Dios. Pero cuánta gente ora quejándose, ¿no? Hablando mal de otras personas. Olvídelo, hermano amado. Yo quisiera que me prestes atención, de verdad. Dios no va a hacer aceptable tu oración por más que digas lo que digas. Puedes estar, no, ya voy a hacer ayuno, pero
y yo siempre le fastidio, no está en hacer huelga de hambre, ¿no? Sino debemos de, ¿no?, ayunar, debemos de orar, debemos de leer la palabra del Señor, debemos hacerlo algo con propósito. No está en que hagamos, ¿no? Entonces, todas las cosas que hagamos, lo presentamos a Dios, ¿no? No va a ser aceptado. Dice esta parte, que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Debemos de ir con un corazón genuino. El Padre debe de ver a Jesucristo en nosotros, ¿no? Con humildad. Si hemos fallado, reconocer, pero lejos de reconocer nuestras faltas, a veces, no, yo he visto a muchos cristianos que realmente argumentan. Se hacen las víctimas y Dios no te va a aceptar esos sacrificios. La gente pretende ser un sacerdocio, pero solamente de nombre, no, tiene que ser de corazón, ¿no? Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Mire, no debemos ignorar el cuerpo que tenemos. Dice que Dios nos ha dado. O ignoran. Y si tú crees que Dios te ha dado ese cuerpo, debes de cuidarlo como de parte de Dios. No es tu cuerpo. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿No? Nuevamente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoras o no sabes? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y tienes que trabajar. Si no crees o ignoras todavía, puedes ir con esa misma actitud, decir, ¿sabe qué? Yo no sé, yo ignoro. Yo quiero que me enseñen. Entonces, Dios no se va a negar a enseñarte. Nosotros tampoco, mucho menos, vamos a desechar a alguien si nos dice la verdad. Pero ¿cuánta gente pretende saberlo todo? Discute sobre doctrinas, ¿no? Y saca sus propios argumentos, pone palabras en la persona de Jesús, pone palabras, ¿no?, en la persona de Pablo, y saca argumentos como hoy en día dicen muchas cosas, ¿no? Que ya no hay apóstoles, que las mujeres no deben de servir, que esto, lo otro, cuando Jesús no ha dicho esas cosas, amados hermanos. Y se tornan en discusiones, ¿no? Y tratando de hacer prevalecer lo que ellos piensan, como ya les he dicho antes, ¿no? Como dice Proverbios, ¿no?, 20:27, que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ahí es donde vamos a ser iluminados, ahí es donde vamos a, ¿no?, recibir la palabra en nuestro espíritu. Entonces, pues, no, seamos más espirituales. Dios nos va a hablar en nuestro espíritu, no en nuestra mente para discutir sobre filosofías, sobre doctrinas. No, eso no nos va a salvar. Lo que dice también Efesios 2, 21 y 22. Dice, ¿no?, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí está el proceso, mira, ¿no? Si como base ponemos a Jesucristo, y de ahí vamos echando todas las cosas, ¿no? ¿Qué cosa quieres hacer en la vida? ¿Vas a estudiar? Considera, ¿no? Porque ahora eres un estudiante, pero dentro de 5 años vas a salir como un profesional. Estás decidido, ¿no?, aún siendo profesional, seguir sirviendo al Señor. Decides, ahora que eres estudiante, seguir con la misma actitud de humildad el día de mañana cuando recibas tus títulos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Que no seas cambiante, ¿no? Vas edificando, ¿no? Vas casándote, vas haciéndote empresario. No sigas edificando. Hazte fuerte en Cristo Jesús.
Verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Dónde dice? En el Espíritu. Nuevamente, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Dice, en el Espíritu. Hay que volvernos hombres y mujeres espirituales. Aquí es donde vamos a recibir revelación, amados hermanos. Y vamos a no entender lo que dice 1 Corintios capítulo 2, 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría no de este siglo, sino la sabiduría de lo alto. Vamos a ser personas capaces de conocer los misterios. No vamos a estar por encima de ser simplemente hombres naturales, mujeres naturales. Y vamos a traer el poder de Dios. Recuerde que, Jesús se les apareció a sus discípulos, y le dijo, que reciban el poder. Poder de lo alto. Ahora, mucha gente busca tantos poderes, poder político, poder económico, ser poderosos acá en la tierra, pero debemos de buscar el poder de Dios. Bien, amados hermanos, ese es el tema que les quería compartir. Espero que haya sido de verdad de motivación para que usted pueda introducirse, sumergirse un poco más en el Espíritu y conocer muchos misterios, pues, amados hermanos, que muchas personas no conocen. De verdad, el Señor me los bendiga. Vamos a terminar esta enseñanza con una bendición. Que el Señor me los bendiga y será hasta